La devoción en San Juan de los Lagos cuenta con una larga historia en los Altos de Jalisco. La Casa de la Virgen de San Juan es la catedral que data del siglo XVIII. Sin embargo, existe una leyenda sobre el levantamiento de este santuario. Llegó la hora de escuchar historias interesantes aquí en el podcast con Gloria Chávez. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gloria Chávez y bienvenidos una vez más a mi canal y espacio de podcast. Muchos de nosotros en algún momento nos hemos preguntado ¿por qué vienen millones de peregrinos a visitar a Nuestra Señora de San Juan de los Lagos? Existen solo dos motivos: para pedirle un favor o para agradecerle. El pueblo la aclama milagrosa hasta el día de hoy. En México es el segundo santuario más visitado y en el mundo católico es uno de los 5 que más reúne devotos durante el año. Durante este episodio conoceremos un poco más acerca de la historia de este santuario, así como de una leyenda que es muy popular sobre él. Este episodio está hecho y dirigido con mucho respeto a la Virgencita de San Juan de los Lagos, así como para todos los creyentes. Los invito a que se queden a escuchar este episodio completo y me acompañen a escuchar los siguientes relatos. Dentro del archivo histórico de la Catedral de San Juan de los Lagos, nos muestra una breve historia sobre las capillas en donde ha estado la Virgen de San Juan a lo largo de su historia y cómo es que llegó a su actual santuario. Su primera capilla estaba hecha de muros de jacal que fueron levantados con ladrillos de tierra sin coser y su techo de zacate, a manera de tijera abierta. Fue edificada de 1530 a 1533. Allí estuvo expuesta unos 80 años hasta que fue retirada a la sacristía como imagen maltratada. Y fue de nuevo colocada en el altar de aquella capilla en 1623. Los muchos peregrinos que empezaron a visitarla descubrieron que la tierra del Santo Jacalito era milagrosa y curativa. Después del primer milagro, se multiplicaron los milagros sin cesar y junto con ellos el venero de peregrinaciones que visitaban a Nuestra Señora de San Juan, como luego la llamaron. Por este motivo fue que pensaron en construirle un templo más grande que le llamaron Capilla del Primer Milagro. En 1634, el obispo de Guadalajara, Leonel Cervantes, mandó edificar este templo, pidiendo expresamente que quedara anexada la capillita, formando un todo con el nuevo templo. Pronto fue levantado ya con muros de piedra, aunque comenzó con techo de jacal por las prisas de poder usarlo. Luego siguió con techo artesonado para terminar con bóveda de piedra, tal y como está ahora. Esta fábrica se llevó a cabo de 1641 a 1646, aunque la bóveda de piedra fue hecha años después. A resultas de que estaba a punto de caerse el techo artesonado de la capilla empleada, en 1653 tuvo que pensarse en un santuario con un espacio muy amplio para tantos peregrinos que aumentaban cada día. Y cosa nunca vista, el señor obispo Juan Ruiz Colmenero, en persona, vino de sobrestante 4 meses para marcar y abrir los cimientos en 1655. Y luego, con visitas frecuentes, estuvo impulsando la obra negra durante 4 años, de 1656 a 1659. La obra quedó completamente terminada en 1684. La Sagrada Imagen ya aparece en este templo en 1658. Prácticamente estuvo allí alojada un siglo, pues salió de allí en 1769, quedando como el templo de la primera parroquia de San Juan de los Lagos, nombrada como parroquia de San Juan Bautista. El actual santuario donde está regiamente entronizada Nuestra Señora de San Juan es una joya singular del barroco tardío y del neoclásico entrante. Prácticamente fue terminado en 37 años, de 1732 a 1769, aunque las torres fueron rematadas hasta 1790.
Quien dirigió la obra fue el arquitecto Juan Rodríguez, siguiendo en su planta el Templo de San Francisco, ubicado en el centro de la Ciudad de México. El primer retablo fue barroco, obras de dos célebres retablistas, Francisco de Ureña y Juan García, prácticamente terminado en 1769. En 1830, un nuevo retablo fue instalado. El diseñador fue el afamado arquitecto Eduardo Tresguerras, quien lo hizo neoclásico. En 1925, para darle mayor esplendor al templete de Nuestra Señora de San Juan, el arzobispo Francisco Orozco y Jiménez encargó al marmolista italiano Ponzanelli esculpir el actual baldaquino que encierra el templete y trajo de Asís, de Santa María de los Ángeles, su ciprés y altar. El 30 de junio de 1949 fue declarado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como Monumento Nacional Colonial. Como dato curioso que puedo mencionar es que se dice que el arquitecto encargado de construir la obra fue el maestro Juan Rodríguez Estrada. Él la planeó y diseñó, ya que tenía gran conocimiento sobre el estilo barroco, destreza y experiencia en edificios de la época colonial. Vivió hasta sus últimos años dedicado a ella y al fallecer 28 años después, fue sepultado dentro del templo. Para ese entonces ya casi estaba terminada la basílica, faltaban de terminar la cúpula y las torres. El nuevo administrador de la obra fue don Francisco del Río Tirado, quien tampoco alcanzó a ver terminada la obra, pues falleció en 1765, es decir, 5 años después de estar a cargo. También sus restos descansan en la obra catedral, pues su anhelo era ver a la Virgen en su nuevo templo. Dentro del libro Historias, Crónicas y Leyenda de los Altos de Jalisco se encuentra una de las leyendas más populares sobre el santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos, ya que la leyenda surge durante la construcción de este santuario. En la medianía del siglo XVIII, San Juan de los Lagos era un pueblo pequeño que había ganado fama por una Virgen de la Purísima Concepción que ahí se veneraba. Llegó a ser tan importante que al inicio de esa centuria se le estaba construyendo un nuevo santuario de dimensiones catedralicias. Era el tercer hogar de la Virgen. Nuestra historia comienza en ese contexto. Corría el año de 1741, la obra tenía 9 de avance. En ella se daban cita decenas de trabajadores de distintas partes del virreinato, particularmente los indígenas del pueblo contiguo de Mezquitic tuvieron una alta participación. Fungían como arrieros, llevando la cantera a la obra y algunos de ellos se fueron especializando en labrar la piedra. Para estos indígenas y seguramente para todos los trabajadores, la obra era escenario de hechos tan maravillosos que solo la Virgen de San Juan podía ser su artífice. Entre cada golpe de martillo era común que los trabajadores comentaran los accidentes que algunos de sus compañeros había sorteado de forma milagrosa. Después de algunos meses de trabajo, los canteros tenían las piedras suficientes para construir el muro exterior del templo, el que daba al este. Les tocaba a los albañiles pegarlas. Fueron 2 los encargados de esta labor, Juan Magdaleno y Diego Bautista, ambos del pueblo de Mezquitic. El primer día lograron poner la primera línea de sillería, más de 30 piedras que recorrían a lo largo del trazado del templo. Al día siguiente llegaron muy temprano a la obra. Su objetivo era terminar de pegar otra línea de piedra. Fueron recibidos por el capellán Francisco del Río, quien esbozaba una sonrisa. Les agradeció su trabajo y esfuerzo, pues consideraba que habían logrado algo sobrehumano. Pegar 1,5 líneas de piedras es un avance increíble. Los indígenas se voltearon a ver sorprendidos, pero no dijeron una palabra. Mañana tras mañana, Juan Magdaleno contaba las piedras pegadas y Diego Bautista las que ellos habían dejado. El muro crecía durante la noche milagrosamente sin utilizarse las piedras labradas, por lo que no les quedó de otra más que contarles al capellán. Después de algunas semanas de investigación, don Francisco del Río, como encargado de la obra, dio un aviso importante al pueblo de San Juan de los Lagos. No había duda, dijo, los ángeles fueron enviados por Nuestra Señora para auxiliarnos en esta honrosa tarea. Debéis poner el mayor empeño en terminar tan majestuoso templo en honor
de la San Juanita. Así, generación tras generación se pasaba la voz. Los ángeles construyeron el santuario de la Virgen de San Juan. Así es como llegamos al final de este episodio. Espero que les haya gustado mucho. Como sabemos, millones de peregrinos al año visitan a la Virgen de San Juan de los Lagos, ya que su fe es demasiado grande. A mi parecer, es algo muy admirable todas aquellas personas que van de distintos lugares a pie hacia San Juan de los Lagos. Al momento de visitar San Juan de los Lagos, te das cuenta que es un lugar lleno de mucha historia, ante todo de mucha fe. Desde luego, lo primero que se recomienda visitar es la Catedral Basílica, la casita de la Virgen de San Juan, y que admiremos la belleza de ese santuario como su infraestructura. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar dentro de la catedral y en verdad es una basílica preciosísima, está bastante grande y yo también coincido que ese lugar lo construyeron grandes personas con una excelente experiencia, pero también que la Virgencita de San Juan de los Lagos y los ángeles los ayudaron para al final tener una magnífica obra arquitectónica. También los invito a que visiten la capilla del primer milagro, ya que es un lugar maravilloso y qué mejor que estar en ese lugar donde se revivió y se presenció el primer milagro de la Virgen de San Juan. Déjenme en los comentarios, por favor. ¿Conocían un poco la historia del santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos? ¿Qué opinan sobre la leyenda? ¿Y ustedes han visitado la Catedral de la Virgen de San Juan? Estaré muy atenta leyendo y respondiendo sus comentarios. Eso sí, aclaro que cada opinión es respetable, ya que cada persona interpretamos o tenemos distintos puntos de vista. Como saben, este episodio estará disponible también por Spotify para los que gusten escucharme en esa plataforma y seguirme. Les dejo las redes sociales del podcast debajo de la descripción e igual las menciono para los que me escuchan en Spotify. En YouTube, en X y en Facebook me encuentran como Podcast con Gloria Chávez. En Instagram como podcast_gc y en TikTok como podcast gc. Y ya sabes, si te gustó este episodio, dale like, suscríbete a mi canal, activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los episodios del podcast y compártelo con tu familia y amigos. Me despido de todos ustedes, Dios me los bendiga mucho y nos vemos hasta la próxima, primeramente Dios.